Mi parte favorita de este canal es que semana con semana tengo que estar buscando una historia o un tema interesante para contarte. La de esta semana nunca la había escuchado y conforme iba investigando me iba volando la cabeza. Así que ponte cómodo y acompáñame porque hoy te voy a contar la historia de Wilma Rudolph. Y dice así. La discriminación y opresión sistemática suelen matar a los grandes talentos mucho antes de que puedan salir a la luz. Imagínate que la cura contra el cáncer estuviera en la cabeza de alguien que, por la opresión del lugar donde nació, nunca aprendió a leer. La protagonista de la historia de hoy atravesó por varias capas de discriminación que hoy por hoy sabemos que están mal, pero eran la normalidad en ese momento. Wilma Rudolph nació el 23 de junio de 1940 en Clarksville, Estados Unidos. Fue la hija número 20 de los 22 hijos que tuvieron sus padres. 22 hijos. Yo a veces no puedo cuidar bien a Pancho, no imagino tener a 22 seres que dependen de ti. Su madre era una sirvienta y su padre un mozo de estación. Un mozo de estación es lo que hoy conocemos como los que te acomodan las maletas en la central de autobuses. Esas personas, a eso se dedicaba su papá. Así que la familia no era precisamente de ingresos altos como para mantener a 22 hijos. Para agregar otra capa de discriminación de la época, era una familia afroamericana, que en los 40s, y aún hoy, desgraciadamente, eran segregados y discriminados simplemente por su color de piel. Cuando Wilma nació, pesaba solamente 2 kilos, pues fue prematura, y aún el día de su nacimiento casi no la cuenta, pues en el hospital se negaron a recibir a su madre a punto de parir porque los ingresos estaban reservados solo para personas blancas. Quizá no lo sabes y espero que nunca vuelva a pasar esto, pero antes en Estados Unidos y relativamente hace poco, en el país había segregación. En edificios gubernamentales del día de hoy hay el doble de baños porque antes había un baño de negros y un baño de blancos. Lo mismo en transporte público, educación, en todo. Estaba dividido para gente blanca y gente negra. Incluido también la salud pública. Su infancia no fue nada fácil, ya que además de la torta cubana con todo de discriminación que le tocó, padeció de muchas enfermedades. A los 4 años contrajo el virus del polio, una enfermedad que el año pasado afectó a solo 105 personas en todo el mundo, pero en los 40 se reporta que hubo 35,000 casos solo en Estados Unidos. Esta enfermedad afecta principalmente la médula espinal, causando en la mayoría de los casos parálisis y malformidades. Es un pésimo ejemplo, pero si alguna vez viste el video de Obedece a la Morsa, la persona que aparece ahí es alguien que padeció de polio y su cuerpo se deformó así por la enfermedad. Ni siquiera voy a poner las fotos reales porque es muy cruel, entonces solo está este dibujo ilustrativo de lo que el polio puede hacer y por eso es importante vacunarse. A causa de esta enfermedad, Wilma creció con un aparato ortopédico en su pierna izquierda que había quedado torcida. Esto le impedía caminar con normalidad y fue hasta los 9 años que pudo recuperarse. Sin embargo, los viajes al hospital eran una constante, pues también contrajo escarlatina, otra infección bacteriana causada por un estreptococo que produce un sarpullido color escarlata. Tenía años queriendo usar la palabra estreptococo. Estreptococo. Por fin la pude usar. En fin, después de todo esto, con fuerza de voluntad, ayuda de su familia y a pesar de un entorno opresor, en la secundaria decidió entrar a jugar básquetbol. Un entrenador de la escuela la vio jugar y se dio cuenta que las aptitudes que tenían podían funcionar mejor en otro deporte, por lo que decidió hacer una prueba para el equipo escolar de atletismo. Se cuenta que desde el primer instante maravilló a todos, tenía un don natural para correr. En un par de años, había superado las pruebas locales, luego las estatales y consiguió meterse a los clasificatorios de los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956. Esto a sus 16 años. A los 16 años yo no podía ni subir la escalera sin que me faltaba el aire, no me imagino estar en las Olimpiadas a esa edad. Wilma logró clasificar en el equipo de relevos de 4x100, volviendo a casa con una medalla olímpica de bronce. En 1958 se convirtió en madre por primera vez y poco tiempo después entró a la Universidad Estatal de Tennessee. Siguió progresando como atleta y ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1959 en los 100 metros y oro en el relevo de 4x100. Para los siguientes Juegos Olímpicos en Roma 1960, rompió todos los esquemas e hizo historia. Durante una calurosa tarde, según los registros estaban a 43 grados, yo a esa temperatura ya no salgo de mi casa, pero ella decidió competir en las Olimpiadas. Logró ganar la medalla de oro de 100 metros planos, con un tiempo de 11 segundos, aunque no fue acreditado como récord del mundo a causa del fuerte viento. Resulta ser, y lo descubrí con este guión,
que si en una competencia de pista el viento pasa de cierta velocidad, que voy a ver bien cuál es y si lo encuentro la pongo aquí, los tiempos que se hagan no se clasifican como récord del mundo porque se considera que ese empuje del viento les da una ventaja a los corredores. Entonces fue un récord del mundo no oficial de 100 metros en solo 11 segundos. Esta carrera no había sido ganada por un estadounidense desde 1936. Pero esto no se acabó ahí. También ganó el oro en los 200 metros con un tiempo de 23.2 segundos, adueñándose del récord olímpico, y por si no fuera suficiente, el mismo día compitió en el relevo de 4%, donde también logró el primer lugar. Nunca antes una mujer había ganado 3 medallas en los mismos Juegos Olímpicos. Además, Roma 1960 fue la primera vez que se transmitieron por televisión. Así que, al instante, se convirtió en una heroína para su país, donde al regresar le tenían preparado un desfile, el cual, gracias a la presión y el activismo de Wilma, fue el primer evento libre de segregación racial en la ciudad de Clarksville, o sea, donde no separaban a blancos y negros para asistir. Para 1962, con solo 22 años y por razones que solo ella conoce, Wilma Rudolph decidió retirarse de la competición. Obtuvo un título universitario en educación básica y siguió su vida como entrenadora y conferencista. También se dedicó al activismo por los derechos civiles, participando en varias marchas y protestas en contra de la discriminación racial. En 1984, estableció la Fundación Wilma Rudolph para apoyar a los programas de atletismo. Wilma Rudolph falleció el 12 de noviembre de 1994 en Brentwood, California, a causa de un tumor cerebral. En 1996 se creó el premio Wilma Rudolph Courage Award por la Fundación Women's Sport. Y esa es la historia de Wilma Rudolph. Creo que es la personificación perfecta de que no importa cómo empieza tu vida o cómo empiezas en general, sino cómo terminas o qué haces con lo que te tocó, lo que te define. Porque, vamos, leyendo la biografía hubo varios momentos en los que se pudo haber rendido, en los que pudo haber arrojado la toalla y dejado que las circunstancias la sobrepasaran. Pero vaya que luchó. Desde el polio, la escarlatina, también leí que le dio neumonía cuando era niña. Él sale de una familia que vive en pobreza, segregados por las creencias de su tiempo. Y aún con todo esto en contra, logró hacer historia en los Juegos Olímpicos. Y no solamente historia en los Juegos Olímpicos, porque el precedente y la importancia que alcanzó con su logro de las 3 medallas sentó las bases para que, como te conté ahorita, el desfile que le hicieron de bienvenida ya no fue un evento segregado. Y el activismo que estuvo haciendo poco a poco ayudó a quitar esa idea. Porque claro, no te conviene tratar mal o discriminar a la persona que te acaba de dar 3 medallas olímpicas. Y creo que eso es lo que más me gustó de esta historia. Ver cómo el deporte sirve no solo para que te sientas bien físicamente y ganes bonitas medallas de oro, sino que a veces son logros tan grandes que crean un impacto en la sociedad. Y es como una pequeña bola de nieve que empieza a rodar y a rodar y a rodar y a juntar más nieve conforme va avanzando y logra estos enormes cambios en la sociedad gracias a que alguien decidió no rendirse y resultó ser increíblemente buena en lo que hacía. Y esta es la historia de Wilma Rudolph. Una historia que por lo menos a mí no me había tocado escuchar tanto. Creo que todavía hay muchos personajes escondidos en la historia que han logrado cosas impresionantes y poco a poco los vamos a seguir encontrando. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre en todas mis redes sociales: Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en una próxima aventura. No discrimines a nadie por su color, creencia, religión, por ninguna razón. Y recuerda, no te asustes.